Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learnear. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de esta idea de que existe una burbuja de AI. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y si lo es, seguramente estemos llegando a un punto de inflexión. Así que es importante empezar a discutir qué es lo que está pasando ahora y navegar un poco qué es lo que viene más adelante. Así que como siempre, lo vamos a dividir por partes. Este video me gustaría primero plantear esta cuestión de una pregunta de los 600 billones de dólares. ¿Qué significa? Plantear un poco de dónde venimos, cuál es el escenario, cuáles son las inversiones que se han hecho, qué es lo que están haciendo países, empresas, startups, por ejemplo. Ver quién está haciendo plata, si alguien está haciendo plata en todo esto. Y finalmente, si realmente estamos en una burbuja que va a explotar en algún momento y el mercado, digamos, de AI va a irse para abajo y entraremos en lo que se conoce como un invierno de AI, ¿vale la pena igual meterse en este sector ahora? Así que vamos a ver todo eso en este video, por parte. Primero, este es un artículo bastante lindo que hizo Sequoia, que es una firma de capital de riesgo, básicamente, y está planteando esta pregunta, ¿no? O sea, 600 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente están haciendo unos números y ahora lo vamos a ver en detalle qué es lo que significa, pero dicen, mira, si hacemos una estimación de todas las inversiones que se están haciendo ahora mismo en Nvidia y decimos, mira, las empresas que están invirtiendo, los países que están invirtiendo, gastaron tanto dinero, si le ponemos un valor, un margen, por ejemplo, del 50%, y bueno, para recuperar la inversión que hicieron, deberían estar haciendo más o menos este dinero. ¿Cuánto? 600 billones de dólares. ¿Cuánto se está haciendo ahora estas empresas? Muchísimo menos que esto, ¿no? Entonces, con eso, lo que queremos ver es, ¿realmente hay valor agregado en AI en este momento? A largo plazo, podemos todos pensar que claramente va a haber valor que nos va a dar esta tecnología, pero ahora, corto plazo, la gente que está invirtiendo en estas cosas, en los data centers, por ejemplo, ¿está recibiendo algún retorno sobre esa inversión? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Primero que nada, vamos a darle un poquito de background a todo esto. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, ¿cómo se están haciendo estos modelos? Generalmente el 80-90% de los data centers, que digamos que son un lugar donde hay un montón de GPUs, están usando Nvidia. ¿Hay algunos que usan otras cosas? Sí. ¿Está AMD? Sí. ¿Está Intel? Sí. ¿Está cosas como Cerebras, por ejemplo? Sí. Existen y son, son importantes, pero son pequeñas. 80-90% de todas las GPUs, o digamos la capacidad de cómputo avanzada que se usa para entrenar estos modelos, es primariamente Nvidia, ¿no? Entonces, si vamos para atrás, vamos a ver la stock, ¿no? Las acciones de Nvidia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si ven acá, esto es los últimos 6 meses, nada más. Pasó de un valor de $50 a aproximadamente $130, ¿no? Son dos veces y media el valor. Si vemos la capitalización de mercado, 3 trillones de dólares, que es lo que tiene, si lo dividimos por 2.5 nos da tipo 1 y pico. Son 2 trillones que creció la acción en solamente 2 meses. Si lo comparamos eso con el PBI total de Brasil, es más o menos eso. O sea, en 6 meses agregó el valor del PBI. Obviamente estas cosas no son comparables, uno es flujo, otro es stock, son cosas distintas, pero simplemente para pensar en los números de los que estamos hablando con esto. Cuando generalmente se compara, por ejemplo, el mercado de valores de Europa con el mercado de valores de Estados Unidos, en el 2010, más o menos 2012, por ejemplo, tenían un valor. Al día de hoy es el doble. O sea, si comparás las economías de 2012 hasta el día de hoy, en 10 años, ¿no? Se duplicó el mercado de Estados Unidos y Europa se quedó planchada. Entonces, la cantidad de valor que agregaron este tipo de empresas es increíble. Ahora vamos a ver si este valor realmente se traduce en algo que es útil, o sea, que tiene un retorno de esa inversión, o simplemente podríamos decir que esto es como un esquema Ponzi, donde mientras que la gente está entrando en todo esto, va para arriba y cuando la gente empiece a salir en manada, esto irá para abajo. ¿Por qué nos importa esto? Porque no nos queremos meter en un área que va a ir para abajo en un momento que no deberíamos, ¿no? Entonces, la acción de Nvidia subió a este nivel. Pero, ¿qué significa esto
en la realidad? Bueno, significa esto. Si ven acá está la cantidad de, siempre muestro el mismo gráfico, esta es la cantidad de GPUs que tienen A100, es una arquitectura Ampere, que es básicamente bastante vieja, pero pueden ver acá la cantidad de, digamos, de clusters de estas GPUs que existen en el mundo que son públicas, ¿no? Obviamente tenemos otras, pero no son públicas, ¿no? Pueden ver acá, generalmente todo es Estados Unidos, hay algunos como Leonardo Chineca, que está en Europa. Después tenemos, por ejemplo, Stability AI, ¿no? Que tenía este valor, que esto es, si lo ven acá, es Public Cloud, ¿no? Esto quiere decir que están usando o Microsoft o Amazon o Google, por ejemplo. Y después, situaciones como la de Leonardo, pueden ver que dice National HPC. Esto significa que lo construyeron físicamente, ¿no? Es una supercomputadora que tienen en el país, ¿no? Pueden tener Meluxina, esto está en... esto creo que está en Europa Central, no me acuerdo qué país, pero después tienen otra, Carolina, por ejemplo, está en República Checa, que es esta. República Checa, Shinsei, esto está en Francia, etc. Hessian esto es Hessian, para que se hagan una idea. Hessian es básicamente de la región de Hesse en Alemania. Pero esto es lo que nos da una impresión de la cantidad de GPU. 600 GPU a 100, ¿no? Ahora, esta no es la última arquitectura. La última arquitectura que está disponible es H100. Y hay B100 y etcétera, B200, etcétera, que están por salir, ¿no? Pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Si comparamos la capacidad de cómputo, una H100 tiene aproximadamente el doble que una A100, ¿no? Entonces, imagínense este número. Esto quiere decir que Hessian, 600, 300 aproximadamente sería el equivalente en H100. Bueno, ¿cuántas tiene Facebook? 350.000. ¿No? Entonces, si pensamos en la inversión que tiene hecha el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? El BSC, que es que es hasta ahora la supercomputadora más grande de Europa, tiene 4.500 H100. Esto es una inversión de unos 200, 300 millones de euros. 5.000, 4.000, 5.000. 350.000 es lo que tiene Facebook, ¿no? Para ponerlo en contexto. Tesla tiene 35.000, Lambda Labs, esto es un servicio de cloud también, tiene 30.000, etc., ¿no? Esto es la inversión que se hizo hasta el día de hoy en Nvidia. Si nos metemos en este artículo, y yo todos los artículos que están viendo acá, se los voy a dejar en el chat, si a ustedes les interesa, pueden investigarlo un poquito más. Acá lo que les quería mostrar era que si agarramos Europa, van a ver que Europa tiene menos del 4% de la capacidad de cómputo avanzado, ¿no? O sea, estos flops, digamos, floating point calculation, operaciones por segundo, ¿no? Digamos que esto es un proxy para hablar de Nvidia, todo esto. 4% de la capacidad, o sea, 96% está fuera de Europa. ¿Dónde? Generalmente Estados Unidos, China, un poco, Medio Oriente, etc. Entonces, podemos imaginarnos que Europa va a querer aumentar este número de 4% a otro número, ¿no? Y si vemos los datos de construcción de data centers en Estados Unidos, pueden ver que desde que salió, que fue aproximadamente en el 2021, 22, por ahí, por acá, fue donde apareció ChatGPT. Pueden ver que se triplicó la cantidad de inversión que se está haciendo en la construcción de data centers. No necesariamente tienen que ser proyectos gubernamentales, pueden ser también proyectos privados, ¿no? Que pueden ser Microsoft, Amazon, Google, etcétera, que están construyendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque construir en Estados Unidos es uno de los lugares más baratos del mundo por lo que cuesta la electricidad, ¿no? Acá lo pueden ver, cuánto es el ratio, y pueden compararlo con, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, el costo promedio anual, 388 millones de dólares, pero si tomamos UK, el triple. Si tomamos Irlanda, el triple, etc. Pueden ver acá, en India, en China, los números están un poquito más parecidos, pero pueden ver cómo en Estados Unidos es realmente muy económico construir esto y hacerlo funcionar también. Entonces, en ese sentido, este 4% en realidad puede ser más grande, ese gap que existe entre Europa y Estados Unidos. Entonces, si pensamos que esto nos va a dar una ventaja comparativa, Estados Unidos va a agrandar su ventaja comparativa contra el resto del mundo en general. Entonces, construcción de data centers para arriba, números de
GPUs compradas por organizaciones o países para arriba. Si vemos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que está haciendo, que vienen de la mano de AI, para arriba también. ¿Qué es interesante de esto? Bueno, si agarramos acá si agarramos a Google, bueno, Google, todas estas empresas se quisieron hacer las buenas y dijeron, vamos a hacer net zero, o sea, vamos a consumir lo mismo que devolvemos a la grilla de energía, ¿no? Para el 2030. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se dio este salto de construcción, esto se fue a la mierda, ¿no? Entonces, en 5 años, aumentaron sus emisiones un 48% de la mano de todas las inversiones que tienen en inteligencia artificial. Esto es Google, pero Microsoft es exactamente lo mismo. 30% para arriba desde 2020, intentando ponerse al día con estas inversiones de AI. Aunque todas estas personas dijeron, vamos a hacer carbon negative para el año 2030. O sea, no se pudo cumplir nada de eso. Ahora, si nos vamos a UK, por ejemplo, van a ver que así se ve una persona muy contenta, que es Simon, que acaban de hacer una inversión de 200 millones de libras, 225 millones de libras, y ahora le llegaron 168 de estas GPUs y 5.200 GPUs van a venir en unos meses, ¿no? Entonces, esto es la inversión que está haciendo un país como Inglaterra para tener su propia supercomputadora que eventualmente aparecerá acá, no en el primer puesto, no en el segundo, no en el tercero, no en el cuarto, no, etcétera, va a aparecer acá, en el 367, en el puesto 7 con 5.400 H100, ¿no? Un país aparece en ese puesto, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, acá vimos un poquito la inversión que se está haciendo en el hardware, pero ¿cuáles son las propuestas que están haciendo los países? ¿Por qué países, por ejemplo? O sea, se entiende las empresas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿por qué los países están queriendo hacer esto y qué se hizo? Bueno, acá tenemos uno de los primeros, que yo tuve la suerte de ser parte del equipo que trabajó con ellos, la verdad, así que fue algo bastante piola, que es TII, ¿no? Que es un instituto de investigación de los Emiratos Árabes, financiado por el gobierno de Abu Dhabi, y son los que hicieron Falcon de distintos tamaños, ¿no? O sea, 7B, 40 y 180, y los hicieron open source. Acá pueden ver que sacaron uno nuevo que se llama Falcon 2 y obviamente están trabajando en otras cosas. Pero esto podríamos llamarlo un esfuerzo nacional, ¿no? O sea, gubernamental para agrandar el ecosistema de AI. Tenemos lo mismo en Europa. Acá pueden ver modelos de lenguaje para el occidente. Tenemos otros como este que se hizo para Finlandia, creo que es Poro, se llama, European Languages. Y pueden ver que esta empresa Silo, AMD la acaba de comprar por $600 millones, ¿no? Así que eventualmente irán para este lado, ¿no? Y si pensamos en un poquito más ahora en la plata, ¿no? Decimos, bueno, se está invirtiendo un montón de dinero en estas cosas. ¿Cuánto? Bueno, lo que vimos que es la ganancia de Nvidia, ¿no? Todo lo que subió Nvidia es todo lo que le está entrando de plata por todas las personas que están viniendo desesperadas para comprar las GPUs. Ahora, ¿para qué sirve esto, no? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Y acá me gustaría mostrar un par de ejemplos, ¿no? Y después lo contamos con si esto realmente le va a devolver la inversión que se está haciendo. Tenemos esto, ¿no? Muy bueno. Esto es generación de video. Obviamente acá tenemos, o sea, se ve espectacular, genial, etc. Esto va mejorando con el tiempo. Esto es chino, no es Kling AI. Kling AI es la competencia china de Sora, de OpenAI. Genera videos, acá podemos verlo generando un video espectacular. Lo he visto con estos logos acá que salen ahí abajo, lo he visto siendo usado para otras cosas, o sea que está bastante bueno, está disponible ahora. Hay una pregunta sobre de dónde están sacando las GPUs los chinos para hacer este tipo de cosas, porque ahora políticamente Estados Unidos le hizo un bloqueo básicamente, ¿no? Que se llama la guerra de los chips, de los semiconductores. Empresas chinas no pueden comprar estas cosas, entonces lo hacen a través de subsidiarias, a través de India, a través de Singapur, a través del mercado negro, etcétera, pero evidentemente están teniendo acceso a ese hardware porque pueden hacer este tipo de cosas. Que de nuevo no es perfecto, pero está yendo en una dirección de progreso. Tenemos algo como esto,
que es muy bueno, se lo voy a dejar después, es un video espectacular. Este es una... tengo que poner acá, voy a poner el link, QTI se llama, pero es un modelo open source de algo muy parecido a GPT-4o. Si vieron la demo de OpenAI, vieron que se podía hablar, era un modelo multimodal, ¿no? O sea, se podía hablar y te contestaba en tiempo real a medida que le ibas hablando. Y esto es un ejemplo muy bueno de cómo, cómo funciona la demo, ¿no? A mí me resultó muy gracioso. Lo dejo un segundo porque no puedo hablar de esto sin mostrar este video. Muy bueno. What do you do? I'm a software engineer. Nice. Is that stressful? Yes, it's very stressful. Oh, why do you do it then? It's a lot of pressure. You know, you always have to do your best, and there's always a lot of work, so it's a lot of pressure. Why do you do it? I don't know, I just like it. Okay. Cool. I like working on projects. It's just a lot of pressure. Oh, you sound super So, stressed. I just like working on projects. Yeah, Right. it's just a You lot said of that. pressure. Yeah. Yeah, Bueno. I don't know. Se lo dejo para que lo vean. Pero básicamente lo que quiero mostrar acá es que creo que a todas las personas, especialmente las que están viendo este canal o este video en particular, nos resulta obvio que hay valor en todo esto. A futuro lo podemos entender como, bueno, haremos películas en tiempo real con una trama que se va a enfocar exactamente a nuestros gustos particulares, con los tipos de actores y los tipos de personajes y los tipos de situaciones y los tipos de ambiente que nosotros queramos y bla, 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 bla. O sea, un montón de cosas, de situaciones donde nosotros podemos ver la inteligencia artificial teniendo un impacto enorme. Pero al día de hoy, después de toda esta inversión que se ha hecho, estos son los resultados que tenemos, ¿no? O sea, todavía estamos lejos de algo que se pueda usar en nuestro día a día o que genere un impacto gigante, ¿no? Tenemos también este tipo de cosas que me parecen muy bueno. Este video salió hace un año, ¿no? Este era Will Smith comiendo paella. Me encanta este video. Impresionante. Uno de los primeros de generación de video. Y ahora estamos acá, que de nuevo es lo mismo. Es el mismo software, hardware que se usó para lo anterior. Kling AI se usó para hacer este video. Que no se parece a Will Smith, pero podemos ver que tiene bastante coherencia temporal, etc. Tiene un poco de la física, se entiende, tiene pocas alucinaciones. En general, está bastante bueno, ¿no? Entonces esto podemos verlo mejorando bastante fácil. Esta es la demo que les decía de QTI AI. Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo vean después con más tiempo. En general pueden ver acá la explosión que se hizo con respecto a el desarrollo en AI. Me gustaría aprovechar esto, entonces vimos un poco qué se está usando. Entonces, si lo que tenemos al día de hoy es esto, vamos a hacer una pregunta. ¿Es esto suficiente para justificar esto que tenemos acá, que se casi triplique la acción y que básicamente países gasten 200, 300 millones de dólares o empresas como Meta gasten miles de millones de dólares, ¿no? Esta inversión de 350.000 son aproximadamente 10.000 millones de dólares. ¿Vale la pena que hagan esto? Bueno, si nos vamos para atrás y ahora sí nos metemos en el artículo de la pregunta de los 600 billones, básicamente lo que está haciendo acá hace una matemática bastante fácil. Dice, mira, vamos a ver los resultados financieros de Nvidia, que es lo que hace acá, y básicamente vienen por quarter, ¿no? Entonces lo que dice es, bueno, ¿cuánta plata hizo Nvidia con los data centers? Vendiendo GPUs a los data centers. Tanto, 18,7 mil millones de dólares. Ok, multipliquémoslo por 4 y eso nos da el número 74, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá como la ganancia en un año, ¿no? Que tienen de vender GPUs para data centers. Ahora, con los resultados actuales, está en 90 y se estima que va a llegar a 150, ¿no? Para todo lo que es el año en el que estamos, ¿no? Entonces, hay una cuentita acá que lo sacan, lo pueden ver en las fuentes de donde sale la cuentita, pero básicamente lo que dice es, mira, de esos 200 millones de dólares que está gastando, por ejemplo, Inglaterra, 100 millones de libras son de las placas de video, ¿no? De las GPUs de Nvidia, pero el resto es la construcción, lo que gastás para operarlo, los sueldos de las personas, etc., ¿no? Todas estas cosas, el networking, todo esto. Entonces, lo que te dice es, bueno, si Nvidia, solamente Nvidia, no otros proveedores de hardware o empresas de infraestructura, sino solamente Nvidia, está estimando 74 mil millones de dólares, que es lo que se gasta por año en esto.
Si duplicamos, entonces la inversión que tienen que hacer los consumidores de esta tecnología es 150. Ahora, si le ponemos un margen al software que se generaría en base a esto del 50%, y esta conversación es muy interesante porque estamos hablando siempre, esto es como teoría objetiva del valor versus teoría subjetiva del valor, ¿no? Hablamos siempre de que esto es algo intangible. ¿Cuánto vas a cobrar por este video de un gato cortando un bife? Es incalculable cuánto cobras. Pero acá, cuando lo ven acá con los costos para generar esto, casi que decimos, mira, si yo quiero tener este margen y tengo que hacer tanta plata, después veo cómo lo hago, pero estos son los costos que me determinan el precio que vendo, ¿no? Entonces, discusión al margen, objetiva versus subjetiva del valor. ¿A qué número llegamos acá? 600 billones, ¿no? Entonces, nos está contando acá un par de cositas que cambió desde el año pasado. Primero, ya no hay un problema de supply chain, que es lo que pasaba antes, el año pasado, y esto lo puedo confirmar yo por mi laburo. La demanda que había por este tipo de GPUs era mucho mayor a la disponibilidad que tenían de GPU, ¿no? Entonces había un gap que se generaba. Por eso tiene sentido que la acción de Nvidia suba, porque había un gap que se está llenando ahora. Ahora, lo que está pasando es que ese gap se cerró y lo que tenemos es la cantidad de GPUs está creciendo, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde la gente está comprando por comprar. ¿Por qué? Y por las dudas, más o menos. Va a llegar un punto donde la demanda va a machear con la oferta, ¿no? Entonces ahí el incremento de las ventas no va a ser tan alto, ¿no? O sea, se va a desacelerar básicamente este tipo de crecimiento que tenemos acá. Cuando hablamos de la ganancia que tienen, o sea, de los 600 billones, bueno, ¿cómo se distribuye esto? ¿Quién está haciendo plata? ¿Quién dentro de estos 600 billones? Y OpenAI seguramente está haciendo mucha guita. Si lo ven, los tipos sacaron un anuncio donde decían que estaban haciendo 3.4 mil millones de dólares por año, ¿no? Y subieron de 1.6. Ahora les voy a mostrar un artículo que dice un poco cómo se distribuye esa ganancia. Pero OpenAI podemos decir que se está capturando casi todo el mercado. Entonces todo lo demás que no son OpenAI y van a ser mucho menos que esto. Abajo de los 100 millones o etcétera. Entonces, ¿cuánto es el mercado? Y mucho más chiquito que esto, ¿no? O sea, no estamos en este número ni por asomo. Y si lo pensamos, por ejemplo, yo personalmente pagaba los $20 por mes para usar OpenAI y con las últimas actualizaciones realmente lo di de baja. Porque $20 es verdad lo que dicen acá. Si vos pagas Netflix y pagas Spotify, ¿qué valor te está dando OpenAI que no te dan estas otras plataformas, ¿no? Sí, porque está compitiendo, ¿no? Compite OpenAI con este tipo de cosas. Claramente, empresas gigantes de tecnología como Google, Microsoft, Apple, Facebook, se nota que van a sacar plata en algún momento. Pero las empresas medianas, ¿cómo van a sacar plata de todas estas cosas, ¿no? Y obviamente, Nvidia sigue vendiendo cosas, ¿no? O sea, esto es como la ley de los crecimientos, de la performance decreciente, ¿no? De los rendimientos decrecientes, básicamente. O sea, estamos haciendo una inversión gigante ahora, pero la próxima generación va a ser mucho mejor. Entonces, ¿por qué hago la inversión ahora y no la hago más adelante? Entonces, cada vez el gap va a ser menor, ¿no? De por qué el retorno de la inversión. Voy a frenar acá. Antes de continuar, vamos a ver cómo es esa ganancia, la revenue de OpenAI. Y si nos vamos acá, este es un artículo bastante lindo. De nuevo, voy a poner todos los links en la descripción del video para que ustedes lo analicen si les interesa esto con más tiempo. Acá agarraron estos 3.4 billones y lo expandieron en estas 4 áreas. Y acá pueden ver que la verdad que la mayor parte de la ganancia les está viniendo de las suscripciones, pagando $20 al mes, igual que pagaba yo. Entonces esto lo podríamos imaginar como un Spotify o un Netflix que compiten entre sí, ¿no? Porque está compitiendo con otra suscripción que uno pueda tener. Cuando uno tiene 10 suscripciones, capaz que dice, y tengo que elegir, ¿saco Spotify o saco OpenAI? Y saco OpenAI, por ejemplo. Después ven acá que tienen 700 millones que vienen de usuarios corporativos, básicamente, que están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, pagan, en vez de pagar 20, pagan 50. Pero estas son empresas que agarran y dicen, que puede ser Netflix, por ejemplo, agarran y dicen, sí, yo le voy a pagar a ChatGPT para usar esto. Ahora, acá hay que saber que esto está compitiendo también. O sea, las empresas en algún punto van a decir $50 por mes, por usuario,
Tengo 10 usuarios, son 500. Tengo 100 usuarios, son 5.000. ¿Y por qué? Y esos son 60.000 al año. ¿Y por qué no me hago mi propio ChatGPT si los modelos open source son tan buenos y la verdad no necesito este otro modelo? Puedo simplemente usar lo mío, ¿no? Entonces, esta ganancia también puede ser efímera, ¿no? O sea, ninguna de estas dos son... hay mucha certidumbre con que se van a mantener. Y después, finalmente, la ganancia que tienen realmente por la API es $500 millones, ¿no? Esta es la ganancia que tiene OpenAI para esto. Y este número va a ser muy importante y ahora les digo por qué. Vamos a otras dos empresas que me parecen buenos los ejemplos. Una es Stability AI, que obviamente juntó un montón de plata, juntó 100 millones, después juntó 50 millones, pero finalmente, digamos, se quedó sin plata. Ahora están tratando de juntar 80 para poder continuar con la operación de la empresa. ¿Por qué me parecía que era importante este número de 500 millones? Bueno, si nosotros decimos que la adopción que tiene OpenAI, ¿cuánto es del mercado? O sea, porque puedes hacer casi todo con OpenAI. Entonces, de todo el mercado de APIs, de API, de modelos de AI, ¿cuánto captura OpenAI? ¿Es 90%, es 50%, es 60%, es 70%? Podemos decir que vamos a poner un estimativo que sea 50%. Eso quiere decir que el mercado total es, digamos, 1.000 millones, ¿no? O sea, 500 millones son capturados por OpenAI y 500 millones son del resto. Que pueden ser modelos open source, puede ser Mistral, puede ser Anthropic, puede ser todo el resto, ¿no? 50% esto, 50% el resto. De ese 50%, si Anthropic captura, no sé, el 10, el 20%, bueno, eso ya le queda el 30% del otro, ¿no? Y etcétera, ¿no? Subsecuentes. Se pueden ver, pues se pueden imaginar cómo las porciones de pizza, ¿no? Se van haciendo cada vez más chicas a medida que vamos cortando más la pizza, ¿no? Y ahí Mistral tiene un modelo de negocios bastante endeble, digamos, ¿no? Si lo vemos acá, lo que quieren hacer es distribuir, esto es con lo que juntaron, vamos otra vez a la nota de OpenAI, de Stability, juntaron $600 millones, ¿no? De inversión, además de 385, ¿no? Y Alfalfa juntó 500, ¿no? Acordémonos de estos números. 600, 300, o sea, 1.000 millones de dólares levantaron. Bueno, ¿cuánta plata están haciendo? 1.000 millones y 500 no. 250 tampoco. Es mucho menos que eso, el mercado que pueden capturar, ¿no? Así que, ¿cómo pueden pagar esos 1.000 millones de inversión? Difícil, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen? Bueno, distribuir el mejor modelo open source con text y visual output. No tienen visual output, por ejemplo. Tienen text, sí, eso sí, lo tienen. Modelos generalistas, sí, la verdad que sí, pero hay modelos chinos que también compiten, así que no son mucho mejores. Tener un modelo de API, sí, lo tienen, pero esto es lo que compite con OpenAI, con Anthropic, con modelos open source, con Cohere, con tantos otros. Y después tener relaciones comerciales privilegiadas con algunos que quieran usar su tecnología. Pero esto es una trampa, porque en realidad acá lo que están diciendo es, que lo dicen más para arriba, es nosotros nos vamos a, no sé, trabajar con Volvo o con Mercedes-Benz y le vamos a hacer nosotros los modelos. Pero ahí lo que están vendiendo es básicamente servicios profesionales, consultoría, ¿no? Y la consultoría no escala porque la cantidad de gente que tienen, y lo pueden ver acá, este es el equipo, es muy pequeño, básicamente. Si tienen un Mercedes está bien, pero si tienen 2 o 3 no pueden escalar. ¿Qué pasó con él entonces? 1.000 millones, difícil, dudoso la cantidad de plata que están haciendo. Alfalfa, 500 millones. ¿Cuánto hicieron en ganancias? Y menos de 1 millón. 500 millones puso alguien. Y de ganancia hicieron menos de 1. ¿No? Esto es para imaginarse cómo son los retornos de estas startups que están en esta área, ¿no? Y de nuevo les dejo el artículo, ustedes lo pueden ver, pero simplemente les quería dar una idea de qué tan real es y dónde estamos en el mercado. Ahora, hay una idea que acá me pareció muy buena, que dicen, pero toda la inversión CAPEX es Capital Expenditure, ¿no? O sea, inversiones de capital que vos tenés en GPUs. Es como si estuvieras haciendo vías de tren, ¿no? O sea, vos las haces y no te preocupes que en algún momento vas a recuperar la plata. ¿Cuándo? No importa, en algún momento lo vas a hacer. ¿No? Eventualmente los trenes van a venir y también los destinos, ¿no?
Es interesante esto porque, bueno, Estados Unidos, estos son datos random que a mí me parecen interesantes. Si se cuenta la cantidad de vías férreas que tiene, por ejemplo, un país como Argentina, en un momento tenía 30.000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Y siempre era un número que a mí, yo cuando lo había leído, decían como, bueno, primero estaba Reino Unido, después estaba India y después venía Argentina. Y yo decía, qué raro, Argentina, que tiene su país grande, sí, perfecto, pero que tenga el número 3 me parece raro. Y fui a buscar el número que existía en Estados Unidos, ¿no? Y en lo que era la fiebre del oro, que se hacían mucha inversión en este tipo de cosas, el número era 400.000, ¿no? Entonces, si lo buscamos, a ver cuánto es, 260 es ahora, ¿no? Es el número 1 del mundo, todavía. Pero en un momento era 400, ¿no? Estamos hablando del año 1800, ¿no? Y ahora es 260. Entonces, volviendo para atrás, subida, bajada, ¿no? Pero no estamos en lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que utiliza esta persona que hizo este artículo? Dice que cuando vos haces infraestructura física, hay una situación que se da que es una situación geográfica. Si vos haces una vía entre San Francisco y Los Ángeles, no va a haber tantas vías, ¿no? O sea, vos podés hacer una y tenés una especie de monopolio en el poder de negociación, básicamente, o de setear el precio. En cambio, los data centers, la verdad que el poder de negociación es menor, porque las clouds compiten entre sí, digamos, pueden estar en cualquier lado. La única diferencia es cuando estamos hablando de supercomputadoras que están en un país. O sea, Leonardo, Chineca, en este caso, podría decir, nosotros solamente trabajamos con startups o empresas de Italia y todo lo demás que hagan fila, digamos. Entonces, con esa situación lo que están haciendo es una especie de dumping a su ecosistema para hacerlo crecer, ¿no? Esto es como si, básicamente, de nuevo, es como Estados Unidos sacando petróleo muy, muy barato y dándoselo a un precio subsidiado a sus empresas, ¿no? Entonces, claramente eso les va a bajar el precio, o sea, les va a bajar los costos y les va a permitir vender más barato. Entonces, esto, como una inversión de un país, tiene sentido, en ese sentido. Ahora, a una empresa, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Y es un poquito esta protección contra la competencia. Quiero tener los recursos yo y asegurarme que yo los tengo, ¿no? Pero estamos hablando más de commodities, no tanto de, por ejemplo, unas vías férreas. Acá tenemos esta idea, me parece muy buena, incineración de la inversión, ¿no? Que es esto que yo les digo de, tenés una inversión gigante al principio de construcción de vías del tren y después, digamos, baja una vez que las vías las rutas que se habían elegido hacer no son rentables, entonces se cierran. ¿Para qué hiciste tanta inversión? Para nada. Y después, obviamente, que hay un proceso de depreciación, ¿no? Que se da, que esto es muy rápido. Acá tenemos una ley de Moore que no se da, por ejemplo, cuando hacemos infraestructura física. Una inversión en un tren de cargas, por ejemplo, se puede amortizar en 10, 20, 30 años. Y acá estamos hablando de cosas que se amortizan en 3 a 4 años. ¿No? Es muy poco el tiempo para lograr un breakthrough. Básicamente que nos devuelva esa inversión que hicimos. Y obviamente van a haber ganadores y perdedores. Podemos decir que Aleph Alpha claramente es un perdedor de todo esto, ¿no? Por ahora, claramente es un perdedor. OpenAI está ganando, pero no sabemos cuántos ganadores puedan haber al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, se los dejo ahí. Ustedes lo pueden leer un poquito más. Lo que sí les quería decir era, volviendo a la pregunta original, ¿vale la pena entonces si esto es una burbuja y esto se va a ir para abajo? Y la gente va a decir, el único caso de uso que tiene valor es como un copiloto, ¿no? Entonces, OpenAI, ¿qué hizo? O sea, en esta ganancia que tenemos acá, ¿qué hizo OpenAI en general? La API es muy poquito, 15%. Todo el resto es lo que le da la plata. ¿Qué es el resto? Y es un copiloto. Es un copilot que vos tenés. O sea, vos le chateás, vos sos una persona, es un business to consumer, básicamente. Vos sos un usuario final que está chateando con un sistema que puede acceder a la data de internet o a tu data privada o te ayuda a codear, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un caso de uso de copiloto, ¿no? Que uno puede decir, a medida que van saliendo cosas open source, el costo de este valor que uno lo puede vender $20 y va siendo menos atractivo,
¿no? O sea, es más difícil justificar algo que sale $20 contra algo que puede ser gratis. Por ejemplo, que lo puedes tener corriendo en tu computadora. Entonces, el valor de esto, de que tenemos acá como para los casos de uso de copiloto, y se va haciendo cada vez más chico en general. Pero eso nos juega en contra de esta pregunta de 600 billones de dólares, ¿no? Porque la gente que invierte, todo esto no es la misma gente que lo va a consumir en su laptop, por ejemplo. Entonces, si volvemos para atrás a esta imagen de copiloto, ¿vale la pena meternos en esta área? Y yo diría esto, y acá lo conecto con algo, con una historia personal, digamos. Yo soy ingeniero mecánico, no tengo ni idea de programación, no tenía ni idea de AI, no tenía idea de nada de estas cosas, pero en un momento, mientras estaba estudiando, digamos, en un lugar random, donde estaba expuesto por suerte de una forma fortuita a situaciones donde todos estaban hablando de Machine Learning, yo dije, me quiero meter en esto. ¿Por qué? Porque me parece que es el futuro. ¿Cómo lo hago? Bueno, si yo ahí tuve que tomar una decisión. Siempre me iban a ganar matemáticos, físicos, estadistas, etcétera, porque ya tenían un bagaje intelectual de formación que yo tenía que primero alcanzarlos y después ellos ya se hubieran ido a otro lado. Entonces, yo en ese caso elegí dedicarme más a la parte de Deep Learning y ahí a Machine Learning y después a NLP. Y eso me permitió tener esa ventaja, ¿no? Sería como lo que se llama como el leapfrog, básicamente, y competir de igual a igual, por lo menos en esa área. Entonces, yo diría que AI, en este momento, así como es muy complicado saber de dónde va, quién va a hacer plata en todo esto, nadie lo sabe. Entonces, el mercado está cambiando muchísimo. Entonces, si ustedes vienen de un área, o sea, si ustedes están pensando meterse en tecnología y meterse en un área que puede crecer en el futuro, yo le diría que por cómo está estructurado hoy en día todo el mercado de inteligencia artificial, es un buen lugar para hacer una transición de carrera. Entonces, si están en una ingeniería, si están en economía, si están en sociología, si están en alguna ciencia dura o en alguna ciencia social, yo le diría que puede ser una muy buena oportunidad para aprender programación, aprender un poco de álgebra, aprender algunos conceptos básicos y aprender básicamente a cómo generar aplicaciones usando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mercado, aunque no se sepa muy bien en qué dirección va a ir, el mercado va a seguir creciendo y en algún momento van a haber ganadores y perdedores. Y ahí es donde ustedes tienen que elegir en qué dirección va. Por ejemplo, me enfoco en agentes que razonan, en copilotos, en dónde están los casos de uso que realmente están trayendo valor. ¿Por qué? Porque todos están buscando encontrar qué son las cosas que dan valor, ¿no? Así que es mejor meterse en esa área lo antes posible y poder capturarlo antes de que pase. Un poquito de filosofía, un poco técnico, un poco de negocio. Mezclamos todo, pero espero que les sea un poquito útil. Este no es un video técnico, vamos a volver a los videos técnicos, pero quería hablar un poquito de esto también para mezclar un poco de largo plazo, corto plazo y técnico y de negocio también. Espero que la pasen muy bien y les agradezco que están ahí del otro lado, como siempre, la buena onda. Miren el canal de Discord, voy a volver a ese video, pero estuve medio ocupado ahí con el laburo y no le pude meter tanto como quería meterla, así que ya volveremos más adelante. Les mando un abrazo enorme, chau chau.